Entonces vamos a empezar con definiciones básicas de lo que se habla respecto al envejecimiento, también los factores celulares y moleculares que involucran a llevar pues este proceso que es generalmente de carácter fisiológico, como lo vamos a ver, y también pues en el involucramiento pues de algunas patologías, como podemos ver en algunos sistemas, a nivel renal, cardiovascular, también osteomuscular, bueno, ahí se repite, tegumentario, del sistema nervioso. Bueno, a medida de la presentación lo vamos observando. Inicialmente nosotros debemos hablar que el envejecimiento es un término muy ambiguo, ya que pues existe otras dos particularidades o conceptos que pueden arraigar esa definición. Estos son básicamente la edad cronobiológica y la edad biológica. La cronobiológica pues hace referencia pues la duración de ese organismo, en este caso del paciente que pues ha prevalecido y sobrevivido pues a lo largo de su ciclo. Mientras tanto, la edad biológica es diferencialmente, pues, cómo ha actuado todos los sistemas y tejidos para prevalecer frente a esos mecanismos de estrés que, pues, se confronta a lo largo de la vida y de manera constante. Entonces, esto es importante entender que uno, pues, está relacionado con la definición de tiempo, pues, marcado, pues, a la edad cronológica, y la otra, pues, ya es, digamos, los procesos o los mecanismos que, pues, ha venido prevaleciendo para, pues, evitar este proceso de regresión. Entonces, nosotros hablamos también que el envejecimiento son cambios que van generando deterioro durante la etapa de la adultez, que es principalmente donde conlleva todo este proceso, después de ya haber finalizado en la etapa de crecimiento, que pues ocurre durante la adolescencia y primera infancia. Entonces, para eso siempre se define con lo que se reconoce biomarcadores de envejecimiento. Básicamente, aquellos cambios morfológicos en el que se hace el comparativo. Ay, perdón, se me va a descargar. Ya un momentico. Ay. Basta. Listo. Me disculpan por el inconveniente. Entonces, sigamos. Lo que estábamos comentando, bueno, comenta acerca de los biomarcadores, pues nuevamente reitero, pues son los cambios morfológicos que hacen pues en comparación a lo que vendría siendo una persona común y corriente pues que ya ha pasado a lo largo pues de su desarrollo y crecimiento. Entonces, debemos aclarar, digamos, otros dos conceptos particulares, digamos, como ejemplo, lo que tenemos de la generación del baby boom, que esta fue una generación que, digamos, hubo un incremento inicial después de la posguerra, esencialmente la Segunda Guerra Mundial, la cual pues esto pues las personas ante la preocupación y pues todo el contexto histórico pues que sucedió en la época, pues decidieron pues tomar con el objetivo pues de procrear más hijos. Y entonces es lo que se ve con esa incidencia del aumento de aquellas personas que ya pues rondan de los 45 y 60, digo 64 años, que vemos que es una gran parte poblacional a nivel mundial. Entonces, esto nos da a entender, bajo el siguiente concepto, que las personas de mayor edad son las que tienden a prevalecer en mayor tasa de incidencia mortal. Entonces, como vemos acá en la gráfica, más o menos alrededor de los 70, 80 años son los que tienen pues mayores casos de tasas mortales por cada 100.000 habitantes anualmente. Entonces esto también genera una dificultad respecto, digamos, para hacer los respectivos estudios que se hacen para definir el comportamiento del envejecimiento y de cómo también es un problema de salud pública para aquellas personas que son muy prevalentes a muchos factores, quizás ambientales principalmente, en el cual pues puede conllevar a patologías y enfermedades que hace que no tengan una mejor calidad de vida. Y es por eso que, digamos, toda
especialidad de la geriatría se encarga precisamente de eso, conllevar de que pues estas personas particularmente puedan prevalecer y pues dar soluciones frente a lo que vendría conociendo como las causas del desencadenamiento que ya en su proceso fisiológico normal pues de la senescencia y el envejecimiento. Para entender cómo ocurre cada uno de estos procesos o cómo sufre la célula la senescencia, debemos hablar de tres aspectos moleculares principales que se encargan de llevar esa finalidad. El primero, y quizás de los más importantes, y pues muchos reconocerán y pues lo han reiterado en muchas ocasiones, es acerca pues, del estrés oxidativo, reconocido por las especies reactivas de oxígeno o de nitrógeno, por ejemplo. Básicamente estas moléculas, al encontrarse desapareadas molecularmente un electrón libre, lo que va a hacer es principalmente desnaturalizar o ligarse a otras moléculas que hacen perder su funcionalidad, principalmente enzimas, proteínas que podemos encontrar dentro del contenido intracelular, y eso ocasiona afecciones en cuanto pues, a la función vital de la célula. Y eso puede llevar, por ejemplo, a procesos como la apoptosis. Ay, perdón. Eso no era la... Ay, se me... Listo. Entonces, por lo general, lo que se hace particularmente para reducir estos elementos que hacen pues, llevar esa senescencia o envejecimiento celular, utilizamos enzimas que se encargan de esa reducción o de ese apareamiento del electrón que ellos poseen. Estos se les conocen como antioxidantes. Como ejemplos, pues tenemos la superóxido dismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa, u otras que son de, digamos, no carácter proteico, como pueden ser las vitaminas C, vitamina A, si no me equivoco, entre otras más. Todo eso pues relacionado como factor causal los complejos de la cadena de transporte de electrones que vemos principalmente en el complejo uno y 2 que lo vemos en la imagen, pero pues obviamente no me quiero profundizar ahí. Eh, por otro lado, el segundo mecanismo está asociado con la glucosilación y glucosidación. Básicamente es llevar pues todos los componentes del metabolismo de los carbohidratos que se relacionan junto con residuos de carácter amínico, digo aminoácidos, perdón. Entonces vemos un proceso donde está la glucosa de cadena abierta, se une con un residuo de lisina y esto me genera el producto inicial que es la base de Schiff. Todo esto hace parte del proceso de la glucosilación. Posteriormente hace cambios conformacionales moleculares que lleva pues al compuesto de Amadori. Después empieza la etapa transicional que es la de glucoxidación o llevar pues agentes glucosilados avanzados, que en este caso pasa ese producto a Amadori, libera este residuo de carbometilicina y pues esta pentosidina, que es el residuo avanzado, y por lo cual, pues, si hablamos de todo el proceso, que este es el general que hace relación a este mecanismo, es uno, que no tiene ninguna intervención enzimática, y segundo, puede llevar, pues, susceptibilidad principalmente con una lesión en el ADN. Entonces, este es el otro mecanismo, más que todo por aquellas células que se encuentran en ese constante producción o necesidad de energía, que eso es lo que vemos en el metabolismo de los carbohidratos. Las últimas o los últimos mecanismos relacionados con la lesión celular están principalmente pues a nivel epigenético, que es por las lesiones del DNA o mutaciones somáticas, y las lesiones mitocondriales, que esto puede conllevar en algunas ocasiones patologías asociadas, por ejemplo, como la migraña, trauma, cardiopatía, enfermedades pulmonares, entre otras. Esto únicamente es el apartado a nivel patológico, pero en senescencia es normal y frecuente que pues, la célula se encuentre en ese mecanismo constante en lo que vendría siendo la fosforilación oxidativa y que pues también se vean estos otros factores anteriores como puede ser los ROS, que es el estrés oxidativo, y estos mismos se pueden dañar. Los epigenéticos pues ya
digamos, de genética básica, pues reconocemos la metilación, la modificación de histonas, los RNAs, bueno, acetilación, perdón. Entonces, eso sería básicamente lo que vendría siendo este mecanismo. Por otro lado, pues ya empezando lo que ocurre cada sistema, a nivel osteomuscular, principalmente de la senescencia, pues lleva, digamos, a estos tres factores que pues hace uno el reconocimiento y que pueden desencadenar a un proceso patológico. La inicial o la primera que vamos a hablar es la sarcopenia. Básicamente es la pérdida de densidad proteica que pues nosotros encontramos en el músculo esquelético estriado y pues esto pues ocurre por precisamente en un proceso atrofial y en el cual es frecuente, principalmente por ejemplo en la pérdida de líquido corporal, lo que hace que esto a su vez la hipertrofia sarcoplásmica vaya a disminuir. Y también si la persona no está acostumbrada de manera constante a realizar una actividad física, lo cual pues, se pierde ese mecanismo en el cual es favorecible para pues, estos células en particular. Y es por eso que también está asociado, por ejemplo, que las motoneuronas se van disminuyendo en la etapa del envejecimiento o en la adultez mayor y que también está asociado con la inactividad y la baja actividad que tiene precisamente estas células en particular. La osteoporosis principalmente está asociado con una desregulación hormonal, por lo general pues ocasiona la resorción de este mismo, lo cual pues esto hace que ocasione pues digamos la liberación de las sales minerales y por lo tanto hay ocasiones particulares que uno puede evidenciar no llegando a niveles patológicos, como puede ser un estado hipercalcemiante, siempre y cuando pues, las personas pueden controlar junto con sus hábitos o, digamos, alimentación, pues esto pues no les va a perjudicar, pero digamos que la osteoporosis ya se puede desencadenar como una patología, que es la pérdida de la densidad ósea. Y finalmente la artritis, que es pues comúnmente frente a los mecanismos o estrés mecánico que se somete principalmente las membranas sinoviales y en el cual también está asociado junto con la pérdida líquido corporal. Esto pues se traduce a que hay baja densidad de agua y por lo tanto también condrocitos afectados o que pues ya han sufrido el estrés. Hay desencadenamientos patológicos que pueden ser reumatoideos, infecciones bacterianas o traumatismos en particular que ocasionan la artritis. O algunos casos pueden ser de carácter hereditario que lo pueden manifestar en algunas ocasiones durante la etapa de la adultez. La senescencia de la piel quizás es una de las más evidentes que nosotros podemos observar a nivel corporal y esto pues obviamente a lo largo de la vida que es muy fundamental, por ejemplo, en lo que es la expresión facial. Y esta zona es particularmente la que se ve más evidente la senescencia en piel. Pero hablando molecularmente, digamos que uno de los factores más incidentes, acá me corrijo, son rayos ultravioleta, UV, no rayos X. Esto también junto con acompañamiento molecular, por ejemplo, en las bajas cantidades de esta glucoproteína que ustedes pueden ver, la CD44, esa se encarga de la proliferación de las células que encontramos en el estrato basal de la epidermis, y eso es lo que se encarga de la proliferación. Sin embargo, durante la vejez va a disminuir esta glicoproteína y un patrón particular que es de adaptabilidad celular que hacen estas células son pues, la hipertrofia y la masa lisosómica que se va formando. Y esto con la evidencia de que también ellos mismos van a incrementar la cantidad de organelos, principalmente de mitocondrias. O sea que al aumento de mitocondrias son más susceptibles de generar un estrés oxidativo, que es el mecanismo molecular que vimos inicialmente y que causa la senescencia. A nivel cardiovascular se entiende por el dinamismo que tiene pues a través de la circulación y obviamente el corazón. Esto pues traducido en palabras comunes como es el aumento de la presión sistólica, se reduce la presión diastólica
y también pues esto hace que aumente la presión diferencial, ocasionando de que la poscarga vaya aumentando a medida que pasa el tiempo, o en este caso ya la adultez aumenta la poscarga. Esto traducido que hay un aumento de la resistencia vascular periférica, perdón. Entonces, todo esto se va perdiendo la distensibilidad de estos mismos vasos, ocasionando de que, pues digamos, no se mantenga dilatados, sino que pues estén en ese constante mecanismo de constricción. Y eso somete a que el corazón tendrá que aumentar la precarga o vencer esa fuerza de resistencia que ocasione, básicamente, poder servir hemodinámicamente la fracción de eyección, pero eso en consecuencia ocasiona que haya una hipertrofia principalmente en el ventrículo izquierdo, que es el que mueve más dentro pues esta circulación general, que es el que lleva pues básicamente la sangre oxigenada. Y una de las más principales que se caracteriza por, digamos, la diferenciación de presiones a comparación de la cavidad derecha. Y esto también debido a que hay una reducción dentro de los vasoreceptores. Empiezan a disminuir los reflejos de estos mismos y esto hace que se someten más a ese proceso. Respecto a la senescencia renal, pues en palabras sencillas, se disminuye la tasa de filtración glomerular. Según lo que averigua un artículo, aproximadamente se reduce 1 mililitro por minuto por cada 1,73 metros cuadrados anualmente. Esto pues, es un proceso constante que pues ya después de finalizar, digamos, en la etapa pues, de desarrollo, pues empieza pues, a disminuir la tasa de filtración. Es algo muy común. Sin embargo, cuando se considera severo o es un proceso acelerado en la senescencia de estas células que encontramos en la corteza renal, pues se va a ver con, digamos, una disminución en su densidad y por lo tanto hay pues procesos patológicos que ya no es parte de la fisiología, pues que puede conllevar a una complicación en los pacientes, que los más susceptibles son los adultos, como por ejemplo nos encontramos como la glomerulosclerosis, la atrofia tubular, la fibrosis tubulointersticial y entre otras más. La neurodegeneración, lo que se ha evidenciado, o bueno, de lo que he podido encontrar, porque esto es una rama quizás muy compleja, pero a la vez muy bonita de poder pues investigar todo lo que está relacionado con el sistema nervioso y más pues el sistema nervioso central, de lo que pues he podido averiguar, pues básicamente digamos el factor común que es habitual dentro de la senescencia a nivel del sistema nervioso son principalmente aquellas áreas que están asociadas con funciones de carácter cognitivas, de memoria, como en este caso podemos ver sobre la zona subangular, las del hipocampo y obviamente las zonas subventriculares que se encuentran pues cercanos a los ventrículos laterales. Todo esto asociado pues digamos con la memorización y todos los procesos cognitivos que y también a nivel dinámico que pues puede realizar una persona. Sin embargo, quizás la senescencia es un factor de muchos factores que inclusive pueden ser congénitos para estas enfermedades que son características de la neurodegeneración. Recuerdo y recalco de que estos no son netamente fisiológicos, sino que hacen parte de la patología, pero quizás la adultez es un factor, uno de los factores de riesgo de estas enfermedades, como es el caso del Alzheimer, el Parkinson, la enfermedad de Huntington, entre otras, que estas pues son casi de origen a nivel proteico o daño o de herencia que puede llevar principalmente, dentro de la disrupción del DNA. Y pues ya para finalizar, eh, no voy a profundizar como tal entre estos dos síndromes que pues en sí no he encontrado pues mucha información. Sin embargo, pues es muy relevante recalcar que estas dos patologías, perdón, están relacionadas con esa senescencia prematura. La primera, el síndrome de Werner, pues está asociado principalmente con, digamos, la presencia de senescencia celular o envejecimiento, pero durante la etapa de la adolescencia. Mientras tanto que el del síndrome de Hutchinson-Wilford, perdón,
está asociado pues con esa senescencia, pero ya en primera infancia. Una es de carácter hereditario y pues está asociado con una afección del gen denominado WRA, y esto puede afectar precisamente en las mismas células somáticas, ocasionando de que no haya una reparación celular y por lo tanto pues está sometida en estos procesos de senescencia prematura. Por otro lado, también el síndrome de Hutchinson-Gilford también tiene coincidencias de factores que pueden ser inicialmente de noción genética, por lo cual este no es hereditario, pero sin embargo, pues lo podemos categorizar acá, como podemos ver al paciente del lado derecho, pues que tiene macrocefalia, tiene piel seca, escamosa. Obviamente en ambos síndromes se va a reflejar la baja estatura y para este caso, pues este niño presenta pues una micronasia, o sea, la mandíbula pequeña. Pues estos son generalidades, pero pues quise recalcar como la diferencia entre estos dos síndromes, que no son tan habituales y frecuentes en los casos. Son muy poquitos casos que se han evidenciado, pero sin embargo, pues es bueno tomar en cuenta frente a estos. Y pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Ahí están las bibliografías.